Seguimos aquí a mano limpia, mil gracias por acompañarnos. A continuación, las buenas noches, nos acompaña el presidente editor del Nacional, Miguel Enrique Otero. Se trata de uno de los dos directivos de medios venezolanos demandados por el presidente de la Asamblea de Venezuela, Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, y a ellos se les ha negado la salida del país. Otero, buenas noches, gracias. Buenas noches. Por estar aquí en el programa. ¿Estaba en el exterior cuando se entera de lo que había ocurrido? Estaba en el exterior, claro, Diosdado Cabello estaba amenazando, él tiene un programa donde amenaza y bueno, es un poco la manera como ellos, una de las maneras como ellos tratan a la disidencia, que es amenazándola permanentemente. Y estaba amenazando de que iba a introducir una demanda de difamación y bueno, introdujo la demanda de difamación. Para más o menos relatar cómo es esto, el Nacional publicó una noticia que había publicado anteriormente ABC de España, la publicó el Nacional, el portal La Patilla y el periódico Tal Cual, y 80 periódicos de América Latina, porque era una noticia importante y además publicada por ABC de España. Incluido periódicos estadounidenses que también hicieron eco de esa noticia. Pero claro, y agencias noticiosas, Associated Press, en fin, ese tipo de cosas. La noticia es que un fiscal federal del estado de Nueva York abrió un procedimiento con el ex jefe de seguridad de Diosdado Cabello, que se fue de Venezuela y estaba declarando en relación a unas presuntas vinculaciones de Diosdado Cabello con el narcotráfico. Eso lo publicó ABC, lo publicamos nosotros. Y lo publicaron 80 periódicos. Una noticia, no es una opinión. Claro. Y lo publicamos después. Él no dio réplica, nunca ha desmentido eso, nunca ha declarado sobre ese tema, ni ha intercambiado opinión con el fiscal del estado de Nueva York, ni nada por el estilo. Pero el hecho es que la demanda que él introduce es una demanda donde la sentencia ya está hecha desde antes. ¿De qué lo acusa? ¿De qué lo acusa? De difamación, porque nosotros lo difamamos al publicar esa noticia. Y en Venezuela las medidas cautelares de los jueces son prácticamente las sentencias. Entonces al juez emitir una orden de medidas cautelares que son prohibición de salida del país y régimen de presentación, lo que está haciendo es sentenciando, porque según el Código venezolano, la culpabilidad de una difamación tiene una pena no muy grande y por lo tanto pasa a este tipo de penalidades. Entonces el juez lo que hace es que dicta esas penas antes de que empiece el juicio, sin ni siquiera haber emitido los boletos. Además, no se siguió el protocolo normal, no hubo una citación, una audiencia previa a todo esto. No, nada. Entonces, claro, esto es un tema porque es el secuestro de la justicia y es el secuestro de la libertad de expresión. Son las dos cosas en un caso y realmente pues es el nuevo derecho a la defensa, la violentación, el rompimiento de todos los lineamientos legales que puede tener un juicio de esta índole y bueno, además van contra los directivos del periódico y los directivos de los otros medios que no tienen relación con la línea editorial y además hacen un combo, que llama un combo. Estas son demandas de tipo personal. Si demandan a 23 personas, entonces las 3 personas tienen que comparecer juntas, suponiendo que una no comparezca, que probablemente alguno se queda viviendo fuera del país, por lo menos. Entonces esa audiencia nunca se puede hacer. Entonces las medidas cautelares quedan al eterno. O sea, ya es la sentencia, una sentencia eterna, mientras dure el régimen o mientras dure aquello. A pesar de todo esto que me está diciendo, ¿va a regresar? Sí, yo voy a regresar, voy a asumir mi defensa y voy a luchar por esto y por todas las cosas que nosotros creemos. Yo creo que alguna gente tiene que estar allá luchando por cambiar esta cosa tan terrible que viven los venezolanos. Miguel, la Sociedad Interamericana de Prensa condenó la prohibición en el día de hoy y recientemente hemos visto toda una serie de acciones del gobierno de Nicolás Maduro
muy torpes y han tenido hasta ahora, desde el punto de vista de repercusión internacional, un alto costo político para su gobierno. Hemos visto, por ejemplo, y yo he estado durante varios programas hablando de esto, lo que ha ocurrido con Felipe González, un hombre de la izquierda internacional, que fue uno de los hombres fuertes del Partido Socialista Obrero Español, que en un momento determinado dice: voy a representar, quiero ayudar en la defensa, en el caso de Leopoldo López, del alcalde de Ledesma. Esta nueva medida tiene que ver con la prensa, específicamente. ¿Qué costo político puede tener para su gobierno, el gobierno de Nicolás Maduro? Bueno, en las últimas cosas que ha hecho el régimen, digamos las últimas cosas en los últimos 14 meses, han cambiado la imagen de Venezuela de una manera considerable. Y nosotros hace 2 años siempre nos quejábamos internacionalmente de que nos dejaron solos, de que nadie se ocupaba de Venezuela, que le creían el discurso a Chávez y, en fin, toda aquella, digamos, aquella imagen de demócrata que él quería dar y aquella imagen de que estaba haciendo una especie de revolución para ayudar a los pobres. Bueno, desde hace 2 años para acá, el régimen ha tenido una violación sistemática de los derechos humanos con prisiones arbitrarias, tortura, en fin, muertes, todo este tipo de cosas, el ataque a los medios de comunicación que se ha intensificado y además las consecuencias de un modelo económico anacrónico y no viable que está generando en Venezuela la inflación más grande del mundo, un tema de desabastecimiento terrible, un tema de inseguridad que es el mayor también del continente, cuando Venezuela está sobre las reservas petroleras más grandes del mundo también. Entonces esto pone a Venezuela en una posición distinta y se han ido manifestando los senados de los países, ha habido digamos, los expresidentes que ya fueron 3 expresidentes, ahora van si los dejan entrar el lunes van otros expresidentes y hay todo este movimiento de políticos importantes del continente y de España que están denunciando lo que está pasando en Venezuela y toda esta cosa de los presos políticos y la violación de los derechos humanos. Entonces ha cambiado la posición internacional de manera considerable respecto a Venezuela, inclusive gobiernos ambiguos han tenido que señalar cosas, pues, como en relación a las prisiones, en relación a esta cosa internacional que se ha generado con respecto a Venezuela. El caso de la prensa, prensa escrita, los medios de comunicación, ¿qué medios independientes se quedan y esto que está tratando de hacer el régimen, el gobierno actualmente, es un puntillazo a esos medios independientes? Sí, por supuesto. El tema de la hegemonía comunicacional, que es lo que está en el Plan de la Patria, digamos el objetivo final de ellos, que es el modelo cubano en el largo plazo. Ellos han aplicado distintas estrategias, desde la violencia física, las leyes, la represión administrativa, todo ese tipo de cosas. Y en lo que ha ido quedando, que son periódicos, porque la radio y la televisión la controlan casi en su totalidad, pues entonces le restringieron el suministro de papel. Entonces, claro, los periódicos no pueden circular ni pueden tener la paginación que tenían antes, pero ahora también actúan con los tribunales para amedrentar y para tratar de asustar a la gente de los medios y bueno, y no sabemos qué consecuencias pueden tener este tipo de juicios. Pero es todo un diseño de muchas estrategias que han ido sumándose una a otra para arrinconar la libertad de expresión, arrinconar el periodismo independiente y mantenerlo cada día en un espacio menor. De hecho, en Venezuela el 40% del territorio solo tiene acceso a medios oficiales. ¿La línea editorial de la publicación va a cambiar? No, nosotros seguiremos en nuestra misma línea, seguiremos haciendo el periodismo que hemos hecho siempre, un periodismo crítico, y esto a nosotros no nos va a cambiar, tendrían que cerrarnos, que no está planteado en este caso. Quiero saber su análisis de las parlamentarias que se avecinan. Aquí en esta mesa hemos tenido en el pasado debates sobre las mismas. Hay quienes dicen que se debe participar, a pesar de que no creen en el proceso electoral venezolano. Hay quienes dicen que no, que participar es una forma de legitimar al gobierno y las elecciones. ¿Cuál es su punto de vista? No, yo sí creo que hay que participar, entendiendo que no es
un proceso transparente, equilibrado. De hecho, si el 40% del territorio no tiene acceso sino medios oficiales y la radio y la televisión está totalmente controlada, uno se pregunta cómo van a ser los candidatos de oposición para presentar sus programas, sus ideas, sus críticas. Entonces, Venezuela, desde el punto de vista electoral, no es un modelo equilibrado donde se pueda llevar transparentemente a una elección. Pero las elecciones siempre son un instrumento de participación y cuando la diferencia, que es lo que está pasando entre el gobierno, el chavismo y la oposición, es una diferencia donde la mayoría se ha ido con la oposición, pues hay que participar. Eso no va a cambiar fundamentalmente las cosas, pero sí es una ventana política que hay que utilizarla. Acaba de decir chavismo. ¿Se sigue hablando de chavismo en Venezuela? ¿Se habla de madurismo? ¿El chavismo continúa vertical como estuvo en un momento? Bueno, es el régimen con los mismos objetivos, con la misma ideología. Claro, no está Chávez, no tiene el liderazgo de Chávez no está presente, su capacidad de mando, está el grupo hay grupos, o sea, es un cogobierno. Está Maduro y su gente, está su esposa, que son dirigentes políticos, está Diosdado Cabello, que también tiene a la esposa, al hermano, o sea, cosas familiares, y también está la familia de Chávez presente, porque el vicepresidente es el yerno de Chávez y las hijas de Chávez están muy presentes ahí, viven en la casa presidencial, de hecho. Entonces es como un cogobierno entre familias. Hablamos anteriormente de la crisis de gobernabilidad en el país, la crisis social, crisis económica. Estaba leyendo una información del desplome, se ha colapsado literalmente el bolívar ante el dólar, creo que 300 por uno, estaba leyendo. Hay una crisis político, económica, social en el país. ¿Qué salidas ve a todo esto? Bueno, las salidas pueden ser terribles o pueden ser, bueno, todos estos regímenes autoritarios en el continente, de repente se produce una situación y cambian y la gente los saca del poder. De hecho, nosotros vivimos la dictadura de Pérez Jiménez, que fue una dictadura, las dictaduras bananeras. Estas son dictaduras más sofisticadas. Las bananeras eran muy, muy directas, muy brutales. O sea, por ejemplo, había censura previa, ahora es retaliación posterior. Y así vemos en todas las cosas, ¿no? Los tiempos han cambiado. Los tiempos cambian. Pero el año 57 fue el mejor año económico de Pérez Jiménez. Nadie se imaginó en noviembre del 57 que ese régimen iba a caer. Él hizo un plebiscito, porque no podía hacer una elección, porque estaban todos los partidos ilegalizados. Él perdió el plebiscito, pero se robó los votos. No pasó nada durante algunas semanas. En enero hubo un intento de golpe que ellos mismos controlaron y en 23 días cayeron. Y cayeron porque la gente salió y lo sacó. O sea, eso pasa con estos regímenes autoritarios que se mantienen por el miedo, por el control férreo de las instituciones, el control arbitrario, por mecanismos en los cuales su base social se va deteriorando, que es el caso de este régimen, el régimen de Maduro, y que al final puede en un momento determinado ocurrir una situación de quiebre por una cuestión popular, por una cosa caótica, por un levantamiento, por alguna cosa de esa. Eso ha ocurrido en América Latina muchas veces. ¿El papel de los militares? Bueno, los militares son como el resto de la población. Ahora, hubo durante todos estos años, que 15, 16 años, el tiempo que estuvo Chávez ahora, hubo una depuración dentro de ese ejército. ¿El ejército a quién responde? ¿Es el mismo ejército de antes? No, no es el mismo ejército de antes, por supuesto, porque los oficiales de las Fuerzas Armadas, bueno, las edades, como los van dando de baja, etcétera, los van retirando. La pregunta de la depuración, ¿a quién responde hoy día el ejército? Bueno, es que termina siendo igual que el resto de la población. O sea, los oficiales terminan siendo gente de clase media, tienen esposas, tienen hijos, los atracan, tienen que hacer colas, pasan por, no son gente distinta, no son extraterrestres, son la misma gente venezolana con los mismos problemas de los venezolanos. Claro que hay algunos militares que están dentro del gobierno, algunos militares están en estas cosas terribles de corrupción, etcétera, pero en general la masa
es una masa similar al resto del país, porque son venezolanos iguales que todos. Por lo que me dice, ¿ve difícil una salida constitucional a todo esto? Bueno, estos tipos de gobiernos van poniéndole, digamos, diques a las salidas democráticas electorales, como todas estas cosas que yo he señalado. Pueden salir por una vía democrática. En el caso de Pinochet, por ejemplo, la concertación se articuló en una plataforma unitaria con un foco bien definido y lograron sacar a Pinochet con un plebiscito. En otras ocasiones, pues ha sido una poblada. Pero no es lo normal de las sociedades democráticas latinoamericanas, donde hay un partido rojo y después hay un partido verde, y el partido rojo va a las elecciones, lo está desprestigiado y gana el partido verde. Eso en regímenes así es más complicado. Otero, muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa. Le deseamos lo mejor. Aquí estamos a su disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Miguel Enrique Otero, periodista venezolano, editor del diario El Nacional. Vamos a la pausa. Al regreso.